Buenos días, Jackie. Vamos a dar inicio a la sesión. Voy a compartir mi pantalla y por favor me indicas si la puedes visibilizar. ¿Ya se ve la pantalla, Jackie? Ay, perdón, maestra, es que fui al sanitario. No, Ay, maestra, nada más ¿aún no? observo, no, aún no. Ok. Ahí sí ya se ve, maestra. Ahora sí, ya, ¿verdad? Sí, ya. Muy bien. Bueno, pues vamos a estudiar el día de hoy acerca de las generalidades de la investigación y sus procesos. Vamos a tomar en cuenta algunos puntos clave para poder dar continuidad a la elaboración del proyecto de investigación. En este primer punto estamos eligiendo nuestro tema. Ya tenemos las herramientas para poder empezar a tomar en cuenta cómo es que puedo abordar un tema, ¿no? Desde que vamos a hacer una investigación, nos hacemos la pregunta, ¿por dónde empezar? Y es que desde el nacimiento la humanidad se ha caracterizado por su curiosidad nata y la necesidad incesante de buscar conocimiento y agrandar este. Al principio se origina por medio de los sentidos. Un bebé observa, escucha, siente, huele y degusta todo lo que puede pasar a su alrededor y todo lo que llega a él, y pasa por diferentes etapas del desarrollo al reconocer a su familia e investigar el espacio y ambiente que lo rodea. Al paso del tiempo, los seres humanos vamos perdiendo la curiosidad de la niñez, por esto dejamos de investigar. Por ejemplo, en la elección de una carrera, nos interesa tomar esta decisión seguramente pensando en el futuro económico y social en el que queremos desenvolvernos, una empresa en la que queremos trabajar y los alcances de recursos que tenemos que obtener o que queremos obtener en ese momento. Reconocer los diferentes tipos de investigación es un poco parecido. Así, el alcance y el enfoque de los criterios y la información que vamos a obtener con ello son elementos que vamos a considerar cuando elaboramos un proyecto de investigación. En el estudio de una investigación vamos a identificar tipos, alcances, enfoques con la finalidad de seleccionar apropiadamente los contenidos del marco teórico que vamos a desarrollar. ¿Por qué el marco teórico? Porque es todo lo que engloba el tema que vamos a elegir. Asimismo, habíamos hablado de hacer un esquema. En este esquema vamos a colocar las diferentes áreas del conocimiento que envuelven también al tema. Por ejemplo, si mi tema de investigación es la educación física y cómo impacta en el aprendizaje de los estudiantes, bueno, pues entonces voy a hacer una investigación acerca de las condiciones neuronales, físicas, de desarrollo y corporales, biológicas del ser humano.
y en particular del grupo de estudiantes a quien quiero dirigir esta investigación, de acuerdo con las características del tema y las necesidades que van a construir y determinar este proyecto. La investigación debe comprender una actividad completa, en donde va a ser muy necesario captar un lenguaje apropiado, y esto lo vamos a ver en el marco conceptual, en donde desde una perspectiva de corte científico, la investigación tiene que ser sistemática, controlada, empírica, y según Kerlinger en el 2022 afirmaba que debe de ser crítica, con unas proposiciones hipotéticas al dar respuesta a los supuestos y las relaciones y correlaciones que existen entre los fenómenos que se involucran en el desarrollo del fenómeno del objeto de estudio que tenemos. Al ser una investigación de índole científico, demanda que el investigador tenga una postura de carácter objetivo, y yo siempre les he dicho a todos, siempre lógico, objetivo, racional, coherente, y sobre todo agregamos ahora reflexivo y disciplinario, porque en nuestro nivel ya doctoral, en el ámbito del desarrollo profesional, requiere una investigación indispensable para que puedan comprender, ¿no? También es necesario innovar y resolver problemas de acuerdo con las necesidades de la sociedad, en donde ya tener, no obstante, clara la idea, ya sé cuál es el tema de investigación, voy a abordar. La idea es que sea científico. ¿Cómo lograr? ¿Cuáles son los pasos del proceso científico? Ya lo habíamos dado la percepción, pero vamos a partir de delimitar nuestro a los objetivos acerca de qué respuesta me está dando la población que voy a cuestionar, a que voy a analizar y que voy a observar acerca del tema preciso que estoy tratando de resolver, y concluir y resolver y promover mi información a través de la comunicación. Dar a conocer mi proyecto de investigación habla de la respuesta que estoy generando a través del análisis de los resultados, y finalmente compartir la bibliografía que estamos analizando dentro del marco de la investigación. Tiene que buscar la manera, el investigador, en este caso ustedes, doctores, de tener la conveniencia de verificar el propósito académico o la utilidad social que va a tener este proyecto. Es decir, determinar a quién le interesa y para qué le va a servir. No solamente para acreditar la asignatura, sino también que sea de un carácter útil para la sociedad, para tu comunidad. Lo veíamos en el video de Orlando Falsborda, generar comunidad de saberes, de aprendizaje, y fomentar el pensamiento crítico a través de la investigación, participación activa. ¿Qué buscamos hacer con esto? Buscamos trascender socialmente y buscar la utilidad que tiene nuestro proyecto de investigación para que un grupo o varios grupos de personas o sectores se beneficien a la comunidad, se beneficie a la población, al gobierno, etcétera, desde un carácter histórico, político, educativo, académico, social, en donde presentemos la importancia, uno, científico, de acotar los resultados y entender las implicaciones en el ámbito teórico, y por otro lado, cubrir los huecos del conocimiento que se están generando a partir de la carencia
de espacios para resolver las diferentes problemáticas que se presentan. Las ventajas metodológicas es que vamos a desarrollar y generar nuevos modelos de investigación, es decir, proponer y desarrollar métodos que generen evidencias del sentido académico y del sentido profesional desde el área en el que vamos a desarrollar. Para esto tenemos que revisar aspectos importantes del proceso de la investigación. 1, toda la teoría, y 2, la utilidad, es decir, lo práctico, y corresponder a estudiar la viabilidad de ello, verificando los recursos humanos, materiales y económicos que tenemos para desarrollar la conclusión de este proyecto. Y eso lo vamos a hacer en nuestras sesiones penúltimas, antepenúltimas. Pero en este primer momento nos planteamos, ¿no?, en los tipos de investigación. Si es básica, tiene que ser pura, fundamental, y buscar conocimiento científico, desarrollar teoría y no dar tanta importancia a la práctica. Esa es una investigación básica. La investigación aplicada habla de relacionar la información básica, es decir, la información teórica, con la aplicación y, en consecuencia, con el uso práctico del conocimiento. Basar nuestros descubrimientos y avances desde una investigación aplicada, es decir, que toda la teoría que voy a investigar nos lleve a comprender los procesos para el desarrollo y vincular la pedagogía desde una formación docente, en donde se plantea un nuevo currículo y una nueva manera de realizar suponemos elección docente. La hipótesis es que el currículo promueve competencias críticas en el docente. Vamos a ver más adelante si es adecuado aseverar que el currículo promueve las competencias críticas del docente, o bien el docente requiere de otras habilidades para poder desarrollarla. Esto es por parte de una hipótesis para la investigación básica y aplicada. ¿Qué pasa cuando mi investigación es del corte documental? Las características resultan más apegadas a la bibliografía, de corte bibliográfico, hemerográfico, videográfico, etcétera, analizando la información del tema y posteriormente pasar a revisar el estado del arte. Esto es cuando tu investigación es del tipo documental. Si tu investigación va a ser mixta, es decir, vamos a combinar el tipo de investigación documental y la investigación de campo, lo que tenemos que hacer es acudir al lugar de los hechos, o sea, hacer una investigación palpable con población real, no solamente dejarlo en lo hipotético, sino ir a la zona en donde se está presentando la condición a resolver, es decir, el fenómeno, y llevar a cabo todo el procedimiento de investigación con fuentes documentales, es decir, comparar la información teórica con lo que estoy viviendo en la realidad. Esto sucede mucho en la investigación, y en la investigación participación activa, que es la que vamos a realizar nosotros, es muy adecuado resolverlo desde ese punto. Los alcances de tu investigación tienen que ser retrospectivos y prospectivos. ¿A qué me refiero con esto? Que el estudio es retrospectivo cuando señalamos con claridad el origen de la situación o del problema, y prospectivo cuando vamos a aplicar estrategias en el futuro y señalar con claridad los espacios en donde se va a realizar la investigación. Puede ser incluso del estilo geográfico, de tiempo, incluso económicos, todo lo que sea necesario para favorecer el espacio de tu fenómeno y explicar las limitaciones y los alcances de tu proyecto, hasta dónde quieres llegar. En este sentido, tu proyecto puede llegar a ser atemporal y establecer la relevancia
y el contexto de la investigación, mostrando que la problemática social educativo-pedagógica puede ser especificada y justificable dentro del campo en donde la estás desarrollando. Hay que buscar que el tema de investigación no sea centrado solamente en un grupo específico, es decir, déjalo abierto para que sea más universal y no sea un estudio de caso de una escuela o de un alumno, sino que vamos a explorar todo lo que envuelve este tema de investigación y hacerla trascendental, acotando el alcance o la profundidad. Es decir, vamos a identificar con precisión hasta dónde puede llegar y qué pretende abarcar. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis y vamos a hacer una pequeña pregunta, Jackie. Jackie, en el planteamiento del problema que tú ya identificaste, ya sabes qué tema vas a abordar. Hasta este punto, ¿cuál es el impacto que va a tener o que tú vislumbras que vamos a alcanzar a resolver con tu proyecto de investigación? Hola, buenos días, maestra. Hola. Pues yo quiero que el impacto sea fuerte, que marque una diferencia, tanto en mi contexto y que pueda ayudar a más compañeros de trabajo a marcar una diferencia, que no veamos la educación física como algo insignificante, que quede marcado en cada niño, no porque sea la diversión, el juego, sino porque tenga el bases para una buena coordinación, para un buen desempeño en su vida cotidiana. Ok, háblame un poco de las estrategias que pudieras abordar en la investigación que vas a hacer. Pues yo creo que me pienso apoyar con más compañeros, sobre todo con un jefe que yo tengo, que le gusta mucho la investigación. Entonces mi estrategia, y he hecho varias investigaciones, mi estrategia es apoyarme en él y obviamente dentro de mi contexto escolar también apoyarme con varios compañeros. Ok, en este sentido, tu sociedad del conocimiento, los campos de conocimiento que vas a abordar, ¿cuáles serían los enfoques o los ejes de orientación de tu estudio? ¿Me lo puedes marcar en 3 palabras clave que lo hicimos la semana pasada? ¿No te acuerdas? No me acuerdo, maestra, pero bueno, yo creo que mi campo de estudio es dentro de la medicina. Y 3 palabras claves, no, ahorita no se me viene ninguna y no me acuerdo muy bien de la clase. Bueno, es que la clase pasada vimos ya lo que era introducción, justificación. Sí me acuerdo de todo eso, Así es. pero, ajá, pero no me acuerdo de las Vamos a palabras hacer el claves ahorita en ejercicio este ahorita, momento. no te preocupes. A ver, ya de que se va a quitar. Tus palabras claves son esas frases o esas palabras Sí, justamente que ya están me en la acordé. frase de tu tema, Neuromotricidad y ¿cuáles son? educación física. Exacto. Esas dos son en las que vas a centrar tus objetivos de investigación. Hoy vamos a hacer los objetivos de investigación. ¿Sale? Okay. Para plantear el objetivo de investigación, primero hay que antes establecer una pregunta. Ok. Y la pregunta podemos ubicarla en 4 espacios. Y puedes captarla desde el espacio exploratorio, en donde vamos a ubicar la relación con el análisis de la propuesta y la forma en la que se desarrolla el tema. En tu caso, tu tema de investigación es una investigación exploratoria. Para esto vamos a examinar el tema de tu investigación, el problema de la investigación y saber qué ha pasado alrededor de ello.
Para eso, durante la semana vas a tener que explorar los antecedentes. Entonces vamos a ir haciendo las partes de la investigación de manera aislada para ir conjuntando, pero todo va en consecuencia. Primero, este estudio te va a permitir reconocer el fenómeno del objeto o del sujeto. Una visión general de esto y algunos ejemplos de la investigación exploratoria. Primero, analizar las propuestas y segundo, analizar la forma o el contexto en el que se ha desarrollado el fenómeno. El problema en sí, ¿cuál es? El problema. Y bien, que los estudiantes no responden adecuadamente de acuerdo a su nivel, ¿no? Y que no se le da la importancia a la educación física en otras áreas. Entonces, vamos a plantearnos una pregunta. Aquí es, en la pregunta es el para qué. Carla, hay varios para qué, ¿no? El para resolver A, resolver B y resolver C. Una vez que tengas tu pregunta de investigación, nos vamos a dirigir a hacer el objetivo, ¿vale? Pero primero hay que entender el campo, o sea, son varios puntos, pero ahorita vamos a hacer el objetivo. El objetivo va a partir de lo general y vamos a hacer objetivos particulares. Para eso tenemos una herramienta muy útil que se llama inteligencia artificial y que va a ser tu asistente al que le vas a dictar, no de dónde vas a extraer, sino donde tú vas a dirigir qué quieres obtener, ¿vale? ¿Qué información quieres obtener? Leerla y reconstruirla para pasarla a tu archivo. Ya es tu tema en concreto. Ahora, a abrir un espacio de inteligencia artificial, el que tú consideres más adecuado. Únicamente que no sea Meta, solamente puede ser cualquier otro, pero que no sea de Meta. Porque Meta a todos les da la misma respuesta. Hay otros que se adecúan más de acuerdo a tus búsquedas. Entonces vamos a hacerlo con otro asistente virtual. Cuando ya lo tengas, me avisas y vamos a ir dando seguimiento paso a paso. Ok, maestra, sí, ya lo tengo. ¿Ya? Perfecto. Ahora, tu tema de investigación ya lo tienes bien preciso. Vamos a hacer la pregunta. La pregunta del para qué. Y vamos a preguntarle concretamente a la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los motivos para analizar? Recuerda que en el proceso de investigación tenemos que analizar la información, analizar el problema. Entonces le vas a preguntar, ¿cuáles son los motivos para analizar el siguiente tema? Y lo pones allí, tu tema de investigación. Y me dices qué te responde. Ya lo estoy haciendo, permítame tanto más. Sí, claro, claro.
Ya, maestra, ya me Muy los bien. dio. ¿Qué te arroja? Mire, me arroja varios motivos. Dice, para el análisis del tema me arroja 8 y dice, fortalecer el desarrollo integral de los niños, la neuromotricidad permite y la regulación emocional, lo que contribuye al crecimiento equilibrando del alumno. Y el segundo es mejorar el rendimiento académico. Está demostrado que la estimulación neuromotriz, actividades que combinan movimientos con funciones cerebrales, potencia la concentración, la lectoescritura, el cálculo y la resolución de problemas, impactando positivamente en los materiales escolares. 3. Prevenir rezagos en el desarrollo motor y cognitivo. Muchos niños en primaria presentan dificultades de coordinación, postura o lateralidad que pueden afectar su aprendizaje. Para trabajar la neuromotricidad, ayuda a corregirlos temporalmente. 4. Fomentar hábitos de la vida activa y saludable. Incorpora neuromotricidad en la educación física, motiva a los estudiantes a moverse de manera consciente y coordinada, promoviendo la actividad física como herramienta para su bienestar físico y mental. 5. Desarrollar actividades socioemocionales. Las actividades neuromotrices implican juegos cooperativos y dinámicas que estimulan la convivencia, la empatía y el trabajo en equipo, fundamentales en la formación integral. 6. Alinear la educación física con un enfoque científico y actual. La neuromotricidad se basa en neurociencia y pedagogía del movimiento, lo que actualiza las prácticas docentes, alejándolas de un modelo meramente recreativo. 7. Responde a las necesidades del contexto escolar actual. Muchos estudiantes tienen exceso de sedentarismo y uso de pantallas, lo cual limita su desarrollo motor. Este enfoque ayuda a compensar esas características. Y 8. Brindar herramientas al docente de educación física. Analiza este tema, permite que el maestro cuente con estrategias estructuradas y fundamentales científicamente para planificar sus clases y evaluar sus progresos. Muy bien. Ahora vamos a plantear las preguntas, ¿sale? De cada uno de estos puntos, tú elige los que más se adecúen a lo que quieres lograr, al alcance que quieres obtener con tu investigación. Mi mamá está en... Ok, de estos puntos tengo que escoger los que más se adecúen. Así es. O los que más me gusten, ¿no? Exactamente. Los que tú al leerlos digas, esto coincide correctamente con lo que quiero lograr en mi proyecto de investigación para analizar. Primeramente vamos a analizar porque es el sentido teórico. Posteriormente vamos a conocer la forma y el contexto del objeto y sujeto de estudio. Esto porque estamos haciendo una investigación exploratoria en la parte del planteamiento del problema, que es lo que estamos desarrollando, y asimismo desarrollar el campo de conocimiento y posteriormente vamos al planteamiento del problema que va a dar pie a los objetivos. O sea, vamos de manera secuenciada, ¿sale? Entonces ya tienes esos puntos que tú dices, estos son los que quiero abordar. ¿Ya los tienes? Sí, sí. De los que vimos, escogí 4. Bueno, son 8, escogí 4 que se me hicieron muy interesantes y que se pueden vincular exactamente a lo que quiero. Ok, ahora, como parte de la actividad semanal, vas a redactar una pregunta por cada uno de esos puntos. ¿Sale? De tal manera que tu pregunta vaya enfocada a que ese punto sea la respuesta. No sé si me estoy dando a entender aquí. Sí, plantear la pregunta y que sea plantearla bien para que sea la respuesta el punto que quiero analizar. Así es. ¿Así? Una vez que el planteamiento del problema. Y en el planteamiento del problema vamos a dar a conocer los motivos, que es ahorita lo que hicimos, y describir el acontecimiento del fenómeno. Es decir, vamos a hacer una especie de
diagnóstico del problema, ¿sale? Como cuando al inicio del ciclo escolar te piden, vas a hacer el diagnóstico de todos tus alumnos, lo que vamos a hacer nosotros es el diagnóstico del problema. Vamos a ver al problema como un objeto de estudio, como el y todo lo que envuelve a los sujetos que en ellos participan. Por eso tienes ya tus puntos, los motivos que vas a resolver. Y con este proyecto vamos a buscar elaborar las resoluciones de lo general a lo específico y posteriormente vamos a los específicos, de lo general a lo específico. Pero como punto de entrada vamos a abordar el planteamiento del problema con las preguntas. Una vez que ya tengas tus preguntas y esas preguntas sean respondidas con los motivos que ya tienes, ahora vamos a la siguiente parte, describir lo acontecido con el fenómeno, es decir, con el problema. ¿Qué pasa con ese problema? ¿Qué sucede? ¿Qué es? Sin hablar exactamente de dónde viene, sino describir el problema. Vamos a plantearlo, por ejemplo, y lo puedes obtener de tus motivos. Los estudiantes tienen poca movilidad, está hablando del sedentarismo, del poco reconocimiento que tiene la asignatura, de la validez de la asignatura, de las cualidades que se pueden desarrollar con la asignatura, todo lo que engloba. Ese es el planteamiento del problema. El tema puede parecer complicado, pero determinarlo nos puede abrir un espacio para considerar la profundidad que va a llevar toda nuestra investigación. ¿Sale? ¿Me puedes decir exactamente cuáles son las palabras clave de los motivos de tu investigación? Sí. Las palabras clave serían... Ay, Dios. Yo creo que rezago en el desarrollo motor. Esas serían las palabras clave de este tema. Muy bien. ¿Por qué tu investigación es del tipo exploratorio? Porque vamos a abordar un problema poco estudiado. Si te das cuenta, vas a encontrar muy poca información al respecto, desde el campo de la educación física. ¿Te acuerdas que ya me habías dicho que no había tanta información? No había tanta, ajá. Para preparar el terreno en estos nuevos estudios, vamos a abordar temas o fenómenos desde un ángulo innovador. Lo que tú vas a desarrollar van a ser propuestas de un ámbito poco explorado, pero tú vas a dar una resolución mucho más sustanciosa, con más cualidades y atributos para favorecer al fenómeno y al objeto de estudio, explicando a su vez la variación y la relación entre la teoría y la práctica. Y finalmente vamos a contribuir a un mejor entendimiento del fenómeno y ofrecer propuestas de razón hacia resolver el problema. No sé si me di a entender con esto que te quiero decir. Sí, maestra. Sí, sí, okay. Sí. Para pasar al desarrollo de lo que queremos resolver con tu investigación, es que vamos a evitar triangular la información, sino que vamos a darlo de manera secuenciada. Por eso es bien importante que en este siguiente punto hagas tu diagnóstico del problema. En el diagnóstico del problema debemos de establecer, como dice aquí la diapositiva, establecer la relevancia y el contexto de la investigación, presentando la problemática desde el tipo, desde el carácter del campo de conocimiento que tú estás desarrollando. Es decir, si tú vas a abordar desde lo pedagógico a la salud y a lo académico, es decir, desde un fundamento del porqué del desarrollo del aprendizaje y la enseñanza, se tiene que favorecer porque tiene un fundamento médico, biológico, para desarrollar estrategias de aplicación dentro del aula. Entonces pasamos de lo pedagógico
a lo médico y pasaremos finalmente a lo aplicativo, a lo académico, ¿sale? A lo educativo, que no es lo mismo educación y pedagogía. Entonces, vamos a pasar por estos tres. Una vez que en el proceso tú digas, bueno, mi planteamiento del problema aborda motivos que ya los tienes, y vamos a describir todo lo que hay alrededor de ese tema. Ese es tu planteamiento del problema, que se va a vincular, fíjate, ahí vamos pegadito, con la justificación del proyecto, en donde vas a explicar ampliamente por qué estamos dándole importancia y orientando nuestro estudio a esta contextualización, que es la neuromotricidad, la educación física, y entonces vamos a construir las etapas de limitaciones, alcances y viabilidad de este problema, planteándolo en el enfoque de una investigación que nos permita profundizar el fenómeno, profundizar su conjunto de aplicación y favorecer el desarrollo de una teoría, que es la que tú vas a realizar, porque sabemos, de tu tema hay muy poca información y de los temas que se están dando con las otras investigaciones que estás resolviendo tú, que estás viendo la grabación de la clase, es que vas a poder dar una actividad más profunda a tu investigación y partir del problema para hacer una vinculación específica con el contexto, dando criterios de observación, de deducción, de inducción, hipotetizar, predecir y validar a lo largo de tu investigación. Cuando vamos a referir las fuentes de la investigación, es decir, cuando vayamos a revisar los antecedentes y el contenido del capitulado, nos vamos a dar cuenta de qué tan favorable va a ser proponer una u otra alternativa. Eso lo vas a ir viendo conforme vayas desarrollando y delimitando la información y tus referencias, ¿sale? Entonces, ahora vamos a hacer el planteamiento del problema en el sentido práctico, es decir, vamos a ver para quiénes vamos a estar desarrollando esta información. ¿Cómo? Vamos a hacer el diagnóstico del contexto. ¿Por qué surgió este problema? ¿Por qué surge la necesidad de abordar este problema? ¿Por qué es un problema que requiere atención? ¿Desde qué punto de vista le vamos a dar atención? Y ya lo dijimos en 3 puntos, ¿no? En el campo del problema que se está analizando en plenaria, es desde lo pedagógico, desde otro campo de estudio y uno más, para hacer una justificación más amplia y explicar la pregunta, ¿por qué este tema? Sin meternos en el dato desde que 1940, no, ahora todavía no vamos a hablar de esto, sino de por qué es importante en pleno 2025 abordar este tema y en qué va a beneficiar en lo posterior. Recuerda hacer una investigación del carácter atemporal para que tu información no se quede centrada solamente en lo que pasa en el mes de julio del 2025, sino que podamos revisarla en el 2030 y todavía sea válida y que tu propuesta aún sea desarrollada en diferentes instituciones, incluso en diferentes niveles de la educación básica. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que estamos llevando a cabo ahorita es en primaria, pero ¿qué tal si das también una propuesta para primaria baja y entonces sirva de referencia para preescolar y también sirva de referencia para los mínimos requeridos para secundaria, ¿sabes? O sea, que quede abierta de tal manera que la universalidad del tema que vamos a estar construyendo y planteando nos dé un universo de sujetos u objetos que tengan muchas y mejores objetivos que cumplir y podamos entonces estructurar las fases de esta investigación con un capitulado que comprenda las circunstancias y que señale los hechos específicos de lo que ha ocurrido y podamos construir teoría del problema, haciendo descripción del contexto desde la necesidad
de por qué abordar esto. Puedes dirigirte también al campo, depende del tema de tu investigación, desde el socioeconómico, desde lo político, desde lo histórico, medioambiental, tecnológico, de lo ciudadano. Esto es para justificar, ¿sale? Recuerda, la justificación es un diagnóstico del problema. Una vez que tengas tu diagnóstico, ya tienes tus motivos. Ahora vamos a redactar nuestros objetivos. ¿Y por qué vamos a redactar los objetivos? Porque el objetivo nos demuestra qué es lo que se va a resolver por categoría y luego la hipótesis, por supuesto, y de ahí surge nuestro índice, que va a darle orientación y la construcción teórica del fenómeno que vamos a abordar. En este primer sentido, hasta el momento, si tienes alguna duda, puedes escribirme directamente a mi WhatsApp personal, puedes plantearlo en el desarrollo de tu investigación, o bien, Jackie, me puedes decir hasta este punto cómo te encuentras. O sea, te abre el panorama de lo que tenemos que resolver, o bien te genera muchas más dudas, te parece muy complicado. Lo importante es que tú te sientas acompañada o acompañado del proceso de investigación que estamos buscando orientar y resolver. Va a ser paso a paso, pero como puedes notar, todo tiene una hilación y con ayuda de la inteligencia artificial va a ser muy sencillo que puedas redactarla, no copiar lo que dice la inteligencia artificial, sino redactar y tener los elementos para construir tu investigación. A partir de los motivos que extrajiste de la inteligencia artificial con el pequeño ejercicio, vas a desarrollar las preguntas que se van a resolver a lo largo de la investigación. ¿Te das cuenta? Hay que usar a favor la tecnología, hay que usar a favor de nuestra investigación estos avances y estos procesos que nos van a servir para poder dar cabida y finalidad a la elaboración del proyecto, ¿vale? Entonces, ¿cómo vas hasta aquí, Jackie? Me siento muy bien, maestra. De hecho, a partir de que hemos empezado las clases virtuales, he avanzado mucho y la verdad es de que sí me siento acompañada. Hasta el momento no han surgido dudas. Me atrasé un poquito esta semana por cuestiones de trabajo, mucha carga laboral. Okay. Pero esta semana quiero ya enfocarlo. De hecho, ve que nos dijo que construyéramos las dedicatorias a quien, también ya lo construí, ya lo planteé y poco a poco sí estoy ya dándole como más formalidad a todo esto. Entonces, yo me siento muy bien, me siento muy cómoda, muy a gusto. Voy resolviendo cada uno de estas dudas y me agrada mucho tomar esta clase, aprendo mucho. Ok, pues muchas gracias, Jackie. Bueno, ahora vamos a entender también el proceso de todo lo que implica el generar nuestro proceso de investigación desde un punto de vista y desde un enfoque de la autoevaluación del alcance de la investigación. Es decir, vamos a delimitar el objeto de estudio, es decir, decidir la profundidad que tiene nuestra investigación y el enfoque que le vamos a dar. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde puedas escribir diferentes palabras como lo son alcance, correlación, cualitativo, explicativo, tiempo, espacio y recursos para tu proyecto, ¿sale? Es decir, completar las siguientes frases. Con las palabras, te las repito para que puedas hacer el ejercicio. Las palabras que te van a ayudar a completar las frases son alcance, correlación, cualitativo, explicativo,
tiempo, espacio y recursos. La última son 3 palabritas que son parte de una sola. Tiempo, espacio y recursos. Las repito. Alcance, correlación, cualitativo, explicativo y tiempo, espacio y recursos. ¿Vale? Entonces vamos a escuchar atentos las siguientes frases y tú me vas a decir o vas a completar con las palabras que te acabo de dar esta pequeña autoevaluación para saber el alcance y el enfoque de tu investigación y podamos dar paso a la elaboración del proyecto. Escuchamos atentos. Número 1. ¿Tiene relación mi problema con los elementos que quiero obtener para mi investigación? ¿Tiene relación mi investigación con los elementos que quiero obtener en esta investigación? O sea, la relación que tenemos con nuestro proyecto y los elementos que tiene nuestro proyecto. ¿Con qué palabra la podemos vincular? Con correlación. Con correlación, muy bien. Siguiente. ¿El enfoque realiza registros o requiere que recopile narraciones y es inductivo? O bien requiero elaborar gráficas y encuestas. El enfoque realiza registros y recoge narraciones, es inductivo o requiere que elabore cuestionarios, gráficas y encuestas. Ahí yo lo correlaciono con cualitativo. Con cualitativo, exactamente. Se trata del nivel de profundidad del estudio, es decir, a dónde quiere llegar y lo que quiere abarcar. Repito, se trata del nivel de profundidad del estudio, es decir, a dónde quiere llegar y lo que quiere abarcar. Alcance. Exacto. Siguiente. El tipo de alcance que determina las causas de los fenómenos y contribuye a un mejor entendimiento. Repito, el tipo de alcance que determina las causas de los fenómenos y contribuye a un mejor entendimiento. Explicativo. Explicativo, muy bien. Y finalmente, el tipo de alcance que mide, cuantifica y analiza la dependencia o relación que existe entre las variables. Eso sería tiempo, espacio y recursos. Muy bien, pues está muy sencillito, pero nos da mucha información para saber cómo va a ir avanzando o cuáles son las finalidades de mi investigación y posteriormente identificar si mis fuentes de información tienen que ser las básicas, van a ser las complementarias y cómo citarlas, ¿sabes? Cuando vamos a hacer la citación, y lo vamos a conocer en las próximas clases con el método APA, y también vamos a conocer el método Chicago, que el estilo APA y el estilo Chicago son los que se utilizan en las investigaciones ya de carácter profesional. En las académicas se utiliza mucho más el corte APA, pero cuando estamos haciendo una investigación ya dentro del ámbito de la investigación profesional, por ejemplo, en CONAFE, en CONACYT, se solicita que se hagan investigaciones con citación de estilo Chicago. En la UNAM se requiere el estilo Chicago. En Anáhuac se pretende seguir usando el estilo Chicago. En Chapingo el estilo Chicago. ¿Y por qué te pongo estas universidades? Porque son las que están desarrollando más investigación al respecto de las ciencias sociales, con un corte humanista, ¿no? Con un carácter más viable y de mucho más respeto hacia los criterios del desarrollo de la educación. Unos, por un lado, la doctora Schmerkels está respaldando toda la información de carácter humanista con una conciencia crítica.
Y por el otro lado, las otras universidades, desde lo práctico, desde lo filosófico, es decir, con teorías, y en lo aplicativo dentro de las comunidades. Para poder desarrollar actividades es bien importante que sepas cómo encontrar las condiciones clave de tu investigación y poder desarrollar los contextos de la investigación para favorecer los alcances que tienes en ella. Y una investigación debe comprender a todo un proyecto determinado y poder construir respuesta a sus necesidades. Por eso es importante que vayamos de la teoría a la práctica. Primero, investigar toda la teoría, saber primero en este primer momento de la investigación por qué este tema y no otros de todo el universo que existe en el planteamiento del problema. Para poder desarrollar el planteamiento del problema, también es importante que nos enfoquemos en la didáctica de la investigación como objeto y preocuparnos de si abundan o no experiencias reflejadas. En tu tema, Jackie, sabemos que no hay mucha experiencia como teoría o de dónde obtener información, pero sí las hay en el corte narrativo, es decir, platicando uno a uno con padres de familia, con alumnos u otros docentes de la importancia y la validez que tiene la educación física y el neurodesarrollo. Pero investigar es un saber práctico. Investigar requiere que vayamos al campo de estudio y abordemos la situación. Y esto te va a dar el espacio para observar, conocer y empatizar desde el sentipensante con el modelo analítico, descriptivo, crítico y práctico del contexto y del entorno en donde se va a desarrollar la enseñanza-aprendizaje de esta investigación. Y vamos a señalar diferentes direcciones, te las repito, analíticas, críticas y prácticas. En lo analítico tenemos que abordar todo el contenido teórico, de dónde se obtiene la información, qué pienso en contraste con esta otra postura. Si vas a extraer información de otro campo del conocimiento, ¿cuál es el aporte y cómo se vincula con la pedagogía, con lo académico, con lo social? Y ahí vamos a dar espacio al enfoque crítico. Una vez que estoy haciendo análisis y depositando información, indudablemente las propuestas programáticas se van a ir basando en los modelos prácticos. Y aquí viene la siguiente parte, que es dar resultados en esta investigación. Resultados que sean favorables para lo que yo quiero lograr y las razones que son los motivos que acabamos de obtener, que no son difíciles de captar, sin embargo van a ser mucho más claros cuando estés haciendo la elaboración y la redacción de estos saberes que van a ser prácticos y enseñando la importancia de la adecuación que requerimos al espacio académico, curricular, social, desde un acontecimiento que requiere respaldo científico, porque tú lo vas a llevar desde un proceso desde las neurociencias. Pero ¿qué pasa cuando hay otros temas en la investigación o son otros, como los compañeros que nos están escuchando en la grabación? Pues vamos a definir las operaciones básicas, sabiendo cómo el trabajo bien estructurado de la investigación requiere que primero enseñemos el planteamiento del problema. Por eso es bien importante estas sesiones. Plantear el problema es elaborar, aplicar y analizar los resultados de la observación desde un punto de vista científico. Definir los procesos, saber cuestionar lo que está sucediendo alrededor, por qué no se han abordado, por qué no se le ha dado la importancia, o por qué se le dio la importancia en algún momento y se quedó ahí estancado, o por qué no hubo avance, por qué se dio por hecho, etcétera. Hacer un cuestionario desde una estructura práctica, como lo acabamos de hacer. Y luego, en el nivel en el que nos encontramos es
especificar los diversos y variados diagnósticos que alcanzan los objetos de estudio, ¿no? Es decir, poder hacer una caracterización de la discusión y los criterios normativos de la situación, ¿no? Porque es bien importante que aun cuando el tema de investigación se pueda asumir como parte de la enseñanza y parte del problema nacional, podamos conformar un objeto pedagógico y didáctico central y prioritario en el nivel educativo al que queremos dirigir la situación y hacerlo de manera universal, atemporal y siempre programada con dinámicas que se pueden actualizar, rescatar técnicas centradas en las actitudes, participaciones y críticas, inspirando nuevos modelos de aprendizaje. Y uno de los indicadores es el cambio y la incorporación de el currículo vigente. Por eso te decía que sea atemporal. No nos vamos a basar solo en la nueva escuela mexicana, sino vamos a basarnos en el problema en sí. Y si el problema en sí es la nueva escuela mexicana, entonces hablar de currículo y hablar de las adecuaciones pertinentes que podemos hacer a los numerosos puntos que podemos abordar en las modalidades curriculares desde el punto de vista de la investigación. Por eso siempre es importante remitir las normatividades. Conoce siempre los parámetros legales y los parámetros del contexto vigente de la institución que va a recibir tu investigación, ¿vale? No será opcional, va a ser parte del proceso del marco teórico legal para hacer referencia a que tu investigación está siendo tomada en cuenta. Por favor, tú que lo estás dirigiendo a la educación básica, busca cuáles son esas normativas que determina la SEP para hablar de este tema, las normativas de la educación física, las normativas de la educación socioemocional, las normativas de la educación inicial, las normativas de los diferentes temas que se están abordando en esta asignatura y relacionar lo que pasa con el fenómeno y con tu criterio, desde una constitución del caso auténtico, generar un nuevo paradigma o responder a nuevos paradigmas desde la enseñanza, desde la investigación y basar, no en el GIS y en el pizarrón, sino basar en el intelecto, en la exposición descriptiva, verbalizada, conceptual de la enseñanza y hacer directamente una transmisión del aprendizaje y del saber. Hay que caer en cuenta que la finalidad de una investigación es fomentar el saber práctico, fomentar las características y las situaciones reales y concretas de los problemas que se están generando entre las distancias que parecen muy marcadas de docente, alumno, comunidad, escuela, ¿no? Pero hacer que los papeles y las responsabilidades sean de ambos. Ciertamente, aunque son distintos, generar esta correlación en la enseñanza, haciendo un acompañamiento a el objeto de estudio y que tu fenómeno pase a ser un aprendiz más de tu grupo, precisando prácticas, concretando prácticas, mostrando prácticas y también mostrando esas mafias y los trucos que no nos han permitido llegar al objetivo. Claro que no nos vamos a meter en temas de etiquetar a quienes lo han, quienes han obstaculizado el avance de tu proyecto, pero sí cuáles son esas causas del por qué no se ha dado una respuesta concreta y no se ha concluido, sino que tú estás pretendiendo revisar y supervisar la información para evitar repetir los errores y proponer un nuevo rol, un nuevo cambio y hacer que el interés hacia ese tema sea positivo y demos resultados concretos,
desde las relaciones, las características y el funcionamiento de estos procesos de la investigación científica, con una meta clara, compartir el conocimiento, es decir, colocarte como un maestro que nos va a todos a enseñar cómo resolver ese problema, ¿vale? O sea, tú vas a desarrollar en tu propio campo de estudio, en esta investigación, nos vas a enseñar, vas a enriquecer nuestro conocimiento de lo que hay, y si no lo conocemos, tú nos lo vas a presentar para mejorar nuestros saberes prácticos, teóricos, pedagógicos, y como buen autor de esta investigación, hacer una participación activa de los diferentes sectores que relacionen y reflexionen con frecuencia nuestra propia práctica. O sea, a partir de tu investigación, abras la mente de todos los que te vamos a leer para generar una discusión crítica desde los saberes que se articulan ahí, ¿no? Producir nuevos planteamientos, implantar generalidades, hacer que en los posgrados se aborden estos proyectos y se resuelvan estos estudios desde un detenimiento del carácter, desde comprender cómo es que se sigue dando el problema o cómo es que aún no se ha resuelto y qué otras posturas podemos lograr captar, ¿no? Y si faltara algo o no se hiciera alusión a ello, establecer relaciones concretas con nuevas dinámicas de capacitación, entrenamiento de profesores, más literatura al respecto, porque es lo que nos vamos a encontrar con esto, que no hay información de las condiciones que vamos a querer obtener más adelante. Y entonces, en el estado del arte, es que vamos a analizar los estudios recientes y contextualizar y fundamentar la investigación, pero bien, los antecedentes inmediatos no nos van a ayudar a identificar qué hay o no vamos a tener material para comparar, sino que en el estado del arte vamos a revisar las ciencias sociales y cómo es que interactúan entre sí, de tal modo que nos han dado este problema en particular. Y vamos a generar resultados que sean comparables, información que destaque y que nos lleve a identificar esos vacíos en la literatura. En el estado del arte vamos a recopilar la información, vamos a hacer un esquema en donde pongas tu tema de investigación como eje central y todas las vertientes y los corchetes que se van a aperturar sean para diferentes subtemas. Y de esos subtemas, ¿quiénes han hablado de ello? ¿Quiénes o en qué artículos o en qué libros se ha abordado este tema? ¿En qué conferencia se ha planteado esta discusión? Y a partir de allí puedas determinar y vamos a pulir la información que estás recibiendo para contextualizar el problema, fundamentar la investigación y justificar los antecedentes inmediatos, haciendo una bibliografía preliminar, es decir, no va a ser va a ser parte de tu bibliografía general y la tienes que anotar allí, pero vamos a hacer una selección inicial de fuentes clave. Esta selección inicial de fuentes clave nos van a ayudar a fundamentar el marco contextual, que es en este primer momento lo que estamos desarrollando. El marco contextual conlleva el campo de conocimiento, la introducción, el planteamiento y la justificación. Vamos a pasar después al marco conceptual, que es el glosario de los términos, y luego al marco teórico, metodológico, que es ya toda la investigación en sí, todo el tema, el capitulado de todos los temas que se están desarrollando. Entonces, en este momento práctico, vamos a desarrollar una introducción, y esta introducción describe las variables y describe los capítulos no es de lo que te imaginas que va a hablar, sino es en concreto qué vamos a abordar, y para eso ya sacaste tus motivos. Para eso vamos a establecer los objetivos, las preguntas,
la justificación del proyecto, vamos a hacer este diagnóstico. Nosotros le estamos llamando diagnóstico de la investigación. Y hacer una práctica, es decir, una tutoría fecunda con los resultados, ¿no? Y hacer una discusión crítica de 3 saberes articulados del tutor, de la interpretación, de la investigación en sí, ¿no? O sea, hacer estas nuevas posturas y estos elementos rectores de la nueva política educativa, de la nueva política social en cuanto a la narrativa, ¿no? Me refiero a política por el discurso y por las acciones sociales que vamos a interpretar. Y parece que fueran solo expresiones conceptuales, pero no. De allí parte que toda una situación pase de lo literal a la conceptualización, o sea, que ya a través del concepto podamos ver qué hay, ¿no? Lo que le llaman en lo cotidiano a etiquetar, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, ay, es que en la clase de educación física los niños no hacen nada, solo juegan. Y sí, solo juegan porque a través del juego, de lo lúdico, es que toda la biología neuronal y física tiene un impacto divergente y emergente con el aprendizaje y sugiere una nueva expresión conceptual, ¿no? Que es dinamismo y que es neuroplasticidad y que es activación del cuerpo. Y parece que todas estas expresiones conceptuales van a derivar en situaciones reales, ¿no? Que van a dar estructura al contenido académico, al contenido metodológico y al contenido conveniente general de tu proyecto de investigación. Y puede ser entendido de manera unívoca. Es decir, vamos a tratar de dilucidar el interés y la precisión de las experiencias. Una investigación tiene que ser vivida, si no solamente se queda en lo teórico y ya no da espacio para resolver, y muy probablemente por ahí venga el problema de por qué no se establece un resultado de las investigaciones, porque solo se quedan en lo teórico y cuando va a la práctica no se le da el seguimiento correcto, y una mirada más centrada de la experiencia particular es concretar los trabajos realizados, es decir, concretar el diferente listado de actividades que tú estás proponiendo a través de esfuerzos, de capacitación, de más investigación, de entrenamiento, de evaluación, de iniciativas, ¿no? Irnos convenciendo de la necesidad de dar un giro significativo a la formación de la investigación con los primeros objetivos, los primeros pasos para generar nuevo conocimiento, nuevo campo de la ciencia social, de las ciencias de las humanidades y mejores resultados para abordar nuevos laboratorios de enseñanza. Y hacerlo práctico, hacerlo permanente, hacerlo sencillo, hacerlo epistemológico, porque nos hace falta dar un enfoque real, un enfoque literario, un enfoque práctico, un enfoque teórico del saber interno, del saber regional, del saber contextual, del saber distinguir, como decía Piaget, llevar tarde o temprano, quitárselo o no, pero para efectuar una crítica del conocimiento y construir desde el interior del estudiante algo natural, es decir, que lo apropie. Es lo que nosotros decimos apropiar el conocimiento. Piaget lo decía como la epistemología natural. Y hacer epistemología natural es armarlo de un conjunto de teorías, de un conjunto de búsqueda de fundamentos y hacer un análisis crítico
del dominio conceptual, ¿no? Esto lo puedes encontrar en el Tratado de la Lógica y el Conocimiento Científico de John Piaget, clasificando las principales corrientes de la epistemología. ¿Cómo? Dar a conocer la experiencia, dar a conocer el significado desde una óptica didáctica. ¿A qué me refiero con esto? A mejorar el camino del profesor, del investigador, a través de la teoría científica, de la realización afectiva y efectiva de la vinculación con esta arquitectura del quehacer docente, experimentando y demostrando que enseñar e investigar nos va a dar paso a nuevo saber, a nuevo conocimiento, a plantear un nuevo método que no paralice a la educación, sino que le dé un avance significativo en la producción de nuevo conocimiento para identificar necesidades y la urgencia que tiene de cambiar la mentalidad de los actores en este sentido, para equilibrar los comportamientos prácticos, para hacer ejercicios concretos. De otra manera, convertir lo que decimos verbalmente en algo trascendente, en algo desde una perspectiva revolucionaria, por así decirlo, científico, especializado, y llevar a cabo fundamentos que partan hacia la disciplina que se está abriendo brecha ahora, que es el STEAM. Y entonces que los procesos de producción se industrialicen desde un sentido más artístico, más pensado, más productivo, ¿no? Y fundado justamente en las aportaciones que tu investigación va a tener. Y en cada uno de los ámbitos y niveles que buscamos abordar desde una calidad educativa, desde la mejora de la tradición escolar, de la mejora de la epistemología. Y entonces, así como francotirador, ponerte en las azoteas, que es la mente de cada uno de los docentes, y generar un nuevo equipo dinámico que construya socialmente conocimiento, que no seamos simples receptores, sino que seamos usuarios y creadores de ideas, emisores de nuevos mensajes, producir especialistas en el desarrollo, especialistas en ciertos campos de la investigación, de la educación, en este caso de la educación física, una maestra especialista en el neurodesarrollo motor, ¿no? ¿Y qué va a favorecer esto? Una mejor sociedad civil, entender por qué pensamos como pensamos, actuamos como actuamos y nos movemos como nos movemos, ¿no? Y entonces pasar a los lineamientos éticos, políticos, que nutren y sostienen los talleres de capacitación, los entrenamientos de profesores, los currículos universitarios y las nuevas disposiciones, ¿no? Porque la educación ya no es la misma desde hace tiempo. Y hacer una nueva didáctica de la ciencia educativa, social, humanista, con espacios que articulen y fecunden la inteligibilidad de nuevos saberes, de hacer consciente el fundamento propuesto y formulado desde lo teórico a lo práctico. En efecto, no solo insistir en que hay que cambiar, sino en reflexionar qué hay que cambiar, por qué hay que cambiarlo y cómo vamos a cambiarlo, ¿vale? Siempre que vamos a construir un nuevo lugar teórico, da espacio para hacer una tarea que atiende varios puntos y precisar el alcance de esta nueva experiencia desde lo didáctico, desde lo científico, desde lo académico, hacer referencia a la innovación, ¿vale? A la investigación y a los ejes que estructuran nuevas prácticas. Esto, por último, considerar los espacios pertinentes para señalar estas necesidades, desde una planeación estratégica, desde la enseñanza, desde los estudios profesionales, es decir,
¿Por qué estos trabajos de investigación no se los dejamos a chavitos de prepa? Porque ellos aún no tienen los niveles educativos de saberes, de enseñanza que nosotros ya, y en este nivel posgrado ya la explicación de los términos se entiende. La didáctica de la investigación tiene un sentido estricto, conceptual, y podemos abrir un campo teórico práctico con un conjunto y una constelación conceptual que va a particularizar los aprendizajes y el conocimiento, haciendo activamente la organización y la conducción de objetivos y funciones, de estrategias y tácticas, de metas y programas, de recursos y medios, de instrumentos y producciones, con un sentido limitante de la didáctica, con un sentido estricto del estudio y con un sentido del saber, de entender los conjuntos, de entender las reglas y de hacer compilaciones para procedimientos y maneras que organicen la enseñanza y el aprendizaje desde un quehacer científico. Esto fue la explicación de los términos de la investigación, de cómo vamos a generar, justificar el tema, cómo vamos a favorecer el campo de conocimiento, la introducción, el planteamiento, justificación y finalmente los objetivos de nuestro tema de investigación. La pregunta es, ¿por qué estudiar este tema? ¿Para qué enfocarnos en este tema? E ir de lo general a lo específico. Los motivos que tengo para abordar este tema son, y no desde el campo histórico, sino desde el campo real, desde lo observable, desde el contexto actual de la situación, desde lo que estamos notando en nuestros estudiantes, en nuestros docentes, de lo que notamos en la sociedad en sí, y poder favorecer el desarrollo de una estructura ideológica, alientando al investigador, es decir, a ti como doctor, a generar resultados atractivos, con buenas ideas, con buenas prácticas y con buenas teorías, ¿sale? Entonces, se queda abierta el planteamiento del problema, se queda abierta la necesidad de conocer los antecedentes, de investigar previamente el tema, los criterios que vamos a adentrarnos para resolver. ¿Qué quiero resolver? ¿Cómo lo quiero resolver? Plantear los motivos, describirlo y hacer tu diagnóstico, que es tu justificación. Hacer el diagnóstico del tema. En el diagnóstico, te reitero, que es una explicación amplia del por qué vamos a estudiar este tema. Entonces vamos en este nivel de la investigación. La próxima clase vamos a estudiar el estado del arte, es decir, cómo extraer la información que quiero. ¿De dónde la voy a obtener? Si no hay tanta información al respecto, ¿cómo voy a hacer esta curaduría de la literatura? ¿Cómo voy a lograr identificar con qué autores debatir o con qué autores estar de acuerdo y plantearlo en mi investigación? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Para esta clase, lo que tienes que hacer es la redacción de tu justificación, de tu planteamiento del problema, que es en un solo documento. Y en este único documento es que vas a depositar los motivos, las razones, el porqué del estudio de este tema, por qué es importante abordarlo, por qué las disposiciones normativas de la Secretaría de Educación aún no dan respuesta clara a ello, porque parece que estamos atrapados en un ciclo del tiempo, ¿no? Y en las escuelas, lejos de favorecer al espacio para desarrollar el problema en sí que tú abordaste, parece que está estancado y no hay resultado aparente, sino ¿qué vamos a proponer? ¿Por qué es importante salir del hoyo educativo en el que se encuentra el problema de investigación que seleccionaste? Porque es importante favorecer con ciertas propuestas, porque es importante planteárnoslo como algo imperante en el 2025. Eso es lo que vamos a hacer en el transcurso de esta semana.
Si tienes dudas, por favor escríbeme, por favor contáctame, vamos a desarrollarlo juntos. Vamos a dar a conocer más acerca del tema en particular de cada uno a través de el trato directo, uno a uno, vamos a poder establecerlos. Yo le voy a dar seguimiento a tu proyecto de investigación, siempre y cuando tú te acerques a mí y me plantees tus dudas, y yo con todo gusto le voy a dar seguimiento a tu proyecto de investigación, porque claro, es bien importante que demos respuesta. Y ahora que se viene un nuevo ciclo escolar, pues qué mejor que empezar ya con un proyecto, ¿no? Y entonces ver cómo va creciendo la respuesta de tu investigación y que llegue muy lejos y que trascienda lo que tú estás planteando como problema y lo que tú estás planteando como alternativa a solucionar. Yo te dejo en punto de las 12:30. Me encantó compartir contigo. Muchas gracias por escuchar atento, muchas gracias por participar y espero que tengas un bonito fin de semana. Espero que te sea leve la investigación, que te guste aportar, que te guste sumar a los parámetros educativos y que seas bienvenido al grupo de investigadores, que seas un profesor que aporta, que suma, que hace la diferencia. Yo te dejo este fin de semana con un gran abrazo, con mucha tarea para pensar y espero que nos veamos la siguiente clase para poder dar seguimiento a este proyecto de investigación. Jackie, muchas gracias por tu atención, por estar presente en la clase. Se queda la grabación disponible, la puedes solicitar para que resuelvas tus dudas. Si hay algún tema en específico que te llamó la atención y tienes algo que plantear, con gusto dejo la comunicación abierta. Mi contacto de WhatsApp lo tienes ahí. Escríbeme, mándame tu archivo, lo vamos revisando en conjunto y vamos a dar paso a un bonito descanso. Que tengas bonito fin de semana. Nos despedimos hasta aquí. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. Nos vemos, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jackie. Hasta luego. Gracias, Jimena. Hasta luego.